Gobernu Kontseiluak baimena eman du 40 milioi euroko gastua egiteko hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko. 3 laguntza lerro dira. Lehenengokoak ikastetxe itunduetarako laguntzak dira. Urtero irakastorduetan banako arreta berezia behar duten 6.000 ikasle baino gehiago matrikulatzen dira urtero. Ikastetxe itunduek pedagogia terapeutikok 600 profesional baino gehiago kontratzatzen dituzte, behar bereziak dituzten ikasleekin egoteko helburuarekin. Gure helburua da, programa honekin, ikasle horiek euskal hezkuntza sisteman erabat integratzea. Ikastetxeei hezkuntza indargarri bereziko proiektuak abian jartzen laguntzen diegu programa honen bitartez. El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 40 millones de euros para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. Son concretamente 3 líneas de ayudas. Las primeras son ayudas para los centros docentes concertados. Cada año se matriculan más de 6.000 alumnos y alumnas que requieren de una atención especial e individualizada durante el horario lectivo. Los centros concertados contratan a más de 600 profesionales de pedagogía terapéutica para ocuparse del alumnado con necesidades especiales. Nuestro objetivo es su plena integración en el sistema educativo vasco. Ayudamos a los centros a poner en marcha proyectos de refuerzo educativo específico. Bigarren laguntza lerroak, behar bereziak dituzten ikasleek ikastetxe publikoetara joateko baliatzen duten garraio bidea finantziatzen du. Muga fisiko, psikiko eta sensorial larriak dituzten ohiko eskola lineak erabili ezin dituzten umeentzako garraio berezia da, aipatzen ari garen hau. Gure helburua da, aniztasun funtzionala duten ikasleen erabateko inklusioa lortzea. Oztopoak gutxitu nahi ditugu, ikaskuntzara jo eta hezkuntza inguruneetan jardueretan parte hartu ahal izateko. Urtero desgaitasuna duten 940 ikasle 130 ikastetxera leku aldatzen ditugu. Eta hirugarrenik Eusko Jaurlaritzarekin ikasle ijitoentzako hezkuntza jarduera bereziak abiarazteko lankidetzan diharduten irabazi asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak deialdia ireki dugu. Ikasle ijitoen eskola errendimendua hobetzen lagundu nahi dugu hain zuzen ere programa honen bitartez. Gure helburua da, halaber, eskola usteko tasa murriztea eta eskola arrakastako indizea areagotzea. Ikastetxeek antolatutako jardueretan beren familien parte hartze sustatzea eta ikastetxeetan ijitoak ikustaraztea ere badira helburu. La segunda línea de ayuda financia el transporte al alumnado con necesidades educativas especiales, a los centros educativos de carácter público. Es un transporte especial para niños y niñas que padecen graves limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales y no pueden utilizar las líneas escolares ordinarias. Nuestro objetivo es facilitar la plena inclusión del alumnado con diversidad funcional. Queremos minimizar las barreras para que puedan acceder al aprendizaje y participación de las actividades en los entornos educativos. Anualmente trasladamos a 940 alumnos y alumnas con discapacidad a 130 centros. En tercer lugar, abrimos una convocatoria de ayudas para las entidades sin ánimo de lucro que colaboren con el Gobierno vasco en la puesta en marcha de actividades educativas específicas para el alumnado gitano. Queremos contribuir a mejorar el rendimiento académico del alumnado gitano y nuestro objetivo es reducir la tasa de abandono y aumentar el índice de éxito escolar de este colectivo. Se trata también de promover la participación de sus familias en las actividades organizadas por los centros y visibilizar al pueblo gitano en los centros educativos. Beste alde batetik, baimena eman dugu Eusko Jaurlaritzako berrikuntza funtsetik 1 milioi euroko gastua egiteko Basque Center for Applied Mathematicsen adimen artifizialdun 2 ikerketa proiektu finantziatzeko. Osasunaren eta energiaren arloetako 2 ikerketa proiektu dira.
Biak dira Eusko Jaurlaritzako RIS 3 Euskadi espezializazio adimentsurako estrategiaren eta 2020rako zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren lehentasunak. Euskadik adimen artifizialaren arloan nazioartean duen posizionamendua sendotu nahi dugu, ildo nagusia giza garapen jasangarrirako. Bekamek ateak 2008an ireki zituen Eusko Jaurlaritzak sustatuta zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sistema sendotzeko. Ikerketen emaitzak erakusten dute Bekam bikaintasun zentroa dela. Nabarmendu egiten da halaber, talentuko zientzialariei prestakuntza emateko eta Euskadira erakartzeko egiten duen ekarpena. Hemos autorizado también el gasto de 1 millón de euros del Fondo de Innovación del Gobierno vasco para financiar 2 proyectos de investigación con inteligencia artificial en el Bax Center for Applied Mathematics. Son 2 proyectos de investigación en las áreas de salud y de energía. Ambas son prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Euskadi y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 del Gobierno vasco. Queremos fortalecer el posicionamiento internacional de Euskadi en materia de inteligencia artificial, una línea clave para el desarrollo humano sostenible. Bekam abrió sus puertas en 2008, promovido por el Gobierno vasco, para fortalecer el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. Los resultados de sus investigaciones sitúan a Bekam como centro de excelencia. También destaca su contribución a la formación y atracción de personas científicas de talento a Euskadi. Klima aldaketaren aurkako borroka lehentasunezko helburua da gure gobernu programan. Gaur ingurumenaren babesean inbertitzen duten enpresentzako dirulaguntzen programa onetsi dugu. 1,6 milioi eurorekin finantzatzen ditugu, honako helburu hauetan aurrera egiteko aukera ematen diguten enpresen jarduketak. Ingurumenaren babesaren arloan, Europar Batasunaren arauetara aurretia egokitzea, ingurumen azterlanak garatzea, hondakinen birziklapena eta berrerabilera aplikatzea, kutsatutako lursailen saneamendua egitea, eta enpresa txiki eta ertainen ingurumenari buruzko aholkularitza kontratatzea. La lucha contra el cambio climático es un objetivo prioritario de nuestro programa de gobierno. Hoy hemos aprobado en ese contexto el programa de subvenciones para empresas que inviertan en protección del medio ambiente. Financiamos con 1,6 millones de euros las actuaciones de las empresas que nos permitan avanzar en los siguientes objetivos. Realizar una adaptación anticipada a normas de la Unión Europea en materia de protección medioambiental, desarrollar estudios medioambientales, aplicar el reciclado y reutilización de residuos, proceder al saneamiento de terrenos contaminados y contratar asesoramiento en materia de medio ambiente en las pequeñas y medianas empresas. Eta azkenez, Gobernu Kontseiluak René Cassin 2019ko sariaren deialdia onetsi du gaurko Jaurlaritza bileran. Gure helburua da, beren ibilbidearen bidez giza eskubideak sustatzeko, defendatzeko eta zabaltzeko duten konpromisoaren lekukotza dakarten persona eta kolektiboak aintzatestea. René Cassin 2019ko saria abenduaren 10ean emango da, eta orduan ospatzen delako giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. Saria 2003 urtean sortu zen eta René Cassin juristaren omenez jarri zitzaion izena. René Cassin Baionan jaio zen 1887 urtean. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren eragile nagusienetakotzat jotzen da eta 1978an bakearen Nobel saria jaso zuen. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria del premio René Cassin correspondiente a la edición del año 2019. Nuestro objetivo con este premio es reconocer a aquellas personas o colectivos que a través de su trayectoria dan testimonio de su compromiso con la promoción, defensa y la divulgación de los derechos humanos. El premio René Cassin 2019 se entrega el 10 de diciembre, día en el que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este reconocimiento se creó el año 2003 y debe su nombre a René Cassin, jurista y juez nacido en Bayona el año 1887. Está considerado uno de los principales inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1968. 2020 aurrekontuak prestatzeko jarraibide ekonomikoak ere gaurko Jaurlaritza bileran onartu ditugu. Horren xehetasunak emateko Pedro Azpiazu, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak aurkeztuko dago gaur gurekin eta beraren eskuetan utziko dut horren inguruko azalpenak ematea. Hoy hemos aprobado, como venía ya siendo anunciado en anteriores ediciones de esta rueda de prensa, las directrices económicas para la elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020. Y para darles los detalles de este documento comparece hoy el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, al que cedo inmediatamente la palabra. Saludo. Eskerrik asko, sailburu Erkoreka, sailburu Tapia, egun on denoi. Efectivamente, hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno las directrices presupuestarias de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2020. Estos son los últimos presupuestos de la presente legislatura que seguirán impulsando la estrategia de desarrollo humano sostenible que da forma al programa de gobierno 2016-2020. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, seguirá respondiendo a las necesidades presupuestarias que se requieren para desarrollar las políticas públicas que le competen, con la misma garantía con la que lo viene haciendo durante la legislatura. Salud seguirá siendo el departamento que más recursos utilice, seguido de Educación, Empleo y Políticas Sociales, Desarrollo Económico y el resto de los departamentos. Amén de lo anterior, nuestro reto más concreto y más específico en esta ocasión es que sean unos presupuestos que ofrezcan una visión que vaya más allá del Producto Interior Bruto y en los que toma una especial relevancia el enfoque de género. El planteamiento de desarrollo humano sostenible implica apostar por un crecimiento inclusivo que fluya bajo criterios de cohesión social y sostenibilidad medioambiental, dando prioridad a las acciones que impulsen la economía como una palanca de prosperidad. Así, el presupuesto de 2020 busca reducir la brecha de género, salarial, social y generacional y digital, dar prioridad a las actuaciones que impulsen la equidad, la excelencia e inclusión en la educación, así como la empleabilidad de las personas, y luchar contra el cambio climático y promover la movilidad sostenible. El Gobierno vasco pretende así dar un salto cualitativo en lo que a enfoque de género en el presupuesto se refiere. Hasta ahora, los informes de género se realizaban una vez definido el presupuesto. Tras nuestra visita oficial a Islandia, vamos a plantear un cambio en este sentido importante. Los informes de impacto de género que han de hacer los departamentos habrán de ser previos a la definición del presupuesto de cara a optimizar recursos y poder valorar con más precisión el impacto transversal de las políticas públicas en esta cuestión. Gobernu Kontseiluak 2020ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren aurrekontu jarraibideak onetsi ditu. 11. legealdiko azken aurrekontuak dira eta 2016-2020 gobernu programari forma ematen dion giza garapen jasangarrirako estrategia bultzatzen jarraituko dute. Gure erronka, barne produktu gordinetik araindiko ikuspegia, eskainiko duten aurrekontuak izatea da, eta genero ikuspegiak garrantzi berezia izango du. Con tal fin, el próximo jueves también, día 13, se ha convocado una sesión formativa para todos los cargos del Gobierno de cara a explicar esta fórmula de trabajo. Mantenemos el compromiso de seguir desarrollando políticas en favor de la igualdad de las mujeres y los hombres, la eliminación de la brecha salarial, de la lucha contra la violencia machista y la mejora de la conciliación y la corresponsabilidad de las familias. Además, la desigualdad en renta existente entre diferentes sectores de población es un aspecto incluido también en las directrices. Durante la gran recesión, la evolución de los salarios ha experimentado un comportamiento muy desigual. El presupuesto apoyará medidas que estimulen una menor diferencia entre salarios y la contratación de jóvenes y mujeres con empleos de mayor calidad.
La brecha salarial conduce a una brecha social y por ello se potenciarán medidas que reduzcan la pobreza infantil, favorezcan la escolarización temprana, la equidad y la inclusión en edad escolar, el acceso a una vivienda bajo criterios de renta y edad y medidas de regeneración urbana, especialmente en las zonas deprimidas. Por otro lado, el presupuesto 2020 pone el foco en la juventud. De cara a paliar la brecha generacional, se seguirán implementando medidas específicas que faciliten la inserción laboral de las personas jóvenes, mejoren la empleabilidad y faciliten su emancipación. El Gobierno vasco es consciente de que el desarrollo del capital humano es fundamental, sobre todo en un contexto de envejecimiento de la población y de escasez futura de la mano de obra necesaria para generar riqueza en este país. Por todo esto, la educación adquiere un protagonismo creciente entre sus prioridades. La economía se plantea en estas directrices presupuestarias como palanca de la prosperidad para el conjunto de la ciudadanía. Para ello vamos a dar prioridad al desarrollo de instrumentos de financiación, a la participación en empresas, al desarrollo de proyectos estratégicos relacionados con la RIS3 de Euskadi, a la I+D+I, manteniendo el compromiso de incrementarlo al menos en un 5%, y el apoyo a la internacionalización de las empresas. En lo relativo al cuadro macroeconómico 2018-2020, que se adjunta en estas directrices económicas, se puede observar que el crecimiento del PIB en el año 19 y el año 20 será inferior al obtenido por término medio en el año 2018. En concreto, se pasará de crecer un 2,8% el año 2018 a un 2,2% este año y a un 2% el próximo. Gran parte de esta desaceleración ya se ha producido, puesto que el avance del primer trimestre del 19 indica que el País Vasco en términos interanuales creció un 2,3%. Estaremos, por lo tanto, pendientes los próximos meses de cara a hacer una revisión de nuestras previsiones. Tienen ustedes una tabla con todos los datos, pero sí habría que señalar la fortaleza de la demanda interna y la debilidad que se aprecia en las economías europeas provocarán un pequeño desequilibrio exterior que se estima en 3 décimas tanto el año 2019 como el año 2020. El consumo privado moderará su crecimiento hasta el 2,2% por la menor creación de empleo y a pesar de que los salarios reales aumentarán ligeramente. Con todo, el incremento del consumo de los hogares se ajustará al aumento del PIB sin generar endeudamiento. La formación bruta de capital creemos que volverá a ser el pilar más firme de la economía vasca, con un incremento anual del 3,5% para el año 19. El consumo de las administraciones públicas mantendrá un tono moderado durante el presente año y el próximo. En el actual escenario macroeconómico se prevé que el dinamismo de la economía y la incipiente subida de salarios nominales se vaya trasladando a los precios. En concreto, el deflactor del PIB pasará a registrar un 1,4 en 2019 y un 1,8 en 2020, acercándose al objetivo establecido por el Banco Central Europeo. Puntualmente, los precios pueden verse afectados por las fuertes oscilaciones que suelen producirse en el mercado del petróleo. Tras varios años de notable generación de puestos de trabajo, se prevé que el año 2019 la tasa media anual se modere hasta el 1,5%, para situarse en el 1,3% en el año 2020. Ello, no obstante, va a permitir crear 14.800 puestos de trabajo este año y 12.500 puestos de trabajo a tiempo completo el año que viene. En la información que ustedes manejan consta que la previsión de la tasa de paro cumple con el reto del Gobierno vasco de reducirla por debajo del 10% en esta legislatura. Según nuestra previsión, la tasa de paro del 2020 en Euskadi será del 9,7% como media anual. Aún así, el futuro de la economía vasca no es ajeno a varios riesgos e incertidumbres de las relaciones comerciales de nuestro entorno. Las amenazas arancelarias de Estados Unidos a China y los países europeos pueden ser un obstáculo para el desarrollo del comercio internacional. Las dudas sobre la fortaleza de la economía china y la falta de acuerdo sobre la salida del Reino Unido también generan incertidumbre en los agentes económicos. De igual manera, la volatilidad del mercado del petróleo puede suponer un freno a la expansión de los países importadores.
Y por último, las decisiones en materia de política monetaria serán de suma importancia para ayudar a la economía en un momento como el actual de crecimiento modesto. Teniendo en cuenta todos estos factores, el Fondo Monetario Internacional anticipa un crecimiento de la economía para este año, la economía mundial, del 3,3%, tras haber experimentado un crecimiento del 3,6% el pasado año 2018. Por tanto, se espera una suave desaceleración para este año, pero con una recuperación que podría llegar el año 2020 cifrándose en el 3,6%, de la mano de un mayor impulso de los países en vías de desarrollo. Respecto a los países desarrollados, su avance pasaría del 2,2% en el año 19 a un 1,9% el año 2020. La desaceleración que se anticipa para Estados Unidos, país que se encuentra en una fase muy avanzada de su ciclo económico, es la razón fundamental de esta suavización del crecimiento. La zona euro anotará unos valores similares a los alcanzados el año 2018, 1,8%, con una moderación suave en el presente año del 1,6% y una modesta recuperación el próximo que se cifra en el 1,7%. A los ya mencionados riesgos de la economía mundial se le añade en este caso las dificultades que ha sufrido el sector de la automoción en Europa por la adecuación de la nueva normativa de emisiones. Ello ha traído consigo un freno considerable en la industria alemana y en aquellas muy relacionadas con ella como es la vasca. Con todo, se espera que esta situación sea pasajera y que Alemania recupere su tono a lo largo del año. La economía española muestra una fortaleza superior a la del conjunto de la zona euro. Pasará de un crecimiento del 2,5 en el año 18 al 2,3 este año y al 2,1 el próximo. Los mensajes lanzados por las autoridades monetarias hacen pensar que el Euribor no variará mucho respecto a los valores de los últimos años. En concreto, se anticipa un tipo de interés medio para el año 19 del menos 0,1%, por tanto todavía negativo, y de tan solo un 0,2% para el año 2020. Se esperan pocas variaciones en el tipo de cambio del euro respecto al dólar y no se anticipa ningún movimiento hacia la paridad. Los precios estarán condicionados por la volatilidad del petróleo en los mercados internacionales, pero no se espera una recuperación significativa en los 2 años mencionados. Respecto a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ya saben que en la Comisión Mixta del Concierto Económico del 19 de julio del año 17 se acordó la última senda de déficit y deuda con el Estado, por la que el nivel de déficit en 2020 habría de ser del 0% del PIB. Asimismo, se establece un objetivo máximo de deuda del 13,8% en 2019, que luego deberá descender al 13,2% en 2020. 2020an Eusko Jaurlaritzak batzorde mistoan adostutako helburu guztiak beteko ditu. Hau da, 0 defizita, zorra 13,2an ustea, eta gastuaren regla 2,9ko tasan. Horrez gain, aurretik esan dizudan bezala, Eusko Jaurlaritzak betetzen ari da legealdi honetan langabezi tasa 10%tik behera jaisteko erronka. Gure aurreikuspenak betetzen badira, 2020ko langabezia tasa izango da 9,7%. En 2020 el Gobierno vasco va a cumplir todos los objetivos acordados en la Comisión Mixta de Concierto. Y además los va a cubrir de una forma suficiente y de sobra. Déficit 0, deuda 13,2 es el compromiso y la regla de gasto del 2,9. El contexto presupuestario de 2020 es más limitado que el del 2019 debido a los requerimientos de la estabilidad, pero al tener el Gobierno vasco, como saben, un superávit del ejercicio anterior, podrá desarrollar, y este año también lo va a hacer, inversiones financieramente sostenibles que no computan en la regla de gasto y descargan y amplían el margen del presupuesto. Comienza, pues, el proceso de elaboración de los presupuestos para el año 2020, que a partir de ahora comenzaremos a trabajar conjuntamente con el resto de los departamentos del Gobierno. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako informazioagatik eta gidalerroei buruzko datu zehatzak emateagatik. Bueno, como pueden comprobar, hoy comparece también junto a nosotros la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Lo hace
para dar respuesta, en su caso, a las preguntas que puedan tener ustedes interés en formular a propósito de la última hora en relación con la situación de la industria en Euskadi y de una empresa en concreto, de Tubos Reunidos, ¿no? Y dicho esto, estamos a su disposición para las preguntas que puedan formular. Aurrekontuen gidalerroei lotuta, pixka bat euskeraz galdetu nahi nizun, nolako aurrekontuak izango diren, aipatzen zenuen zertxoa murritzagoak. Bueno, oraindik jakiteko zeintzuk izango diren aurrekontuaren zenbakiak, egon behar gara itxagoten urrian izango da Concello Vasco de Finanzas, eta hor ikusiko dugu zeintzuk izango diren, prebisioak eta hortik aurrera jakingo dugu ja hobeto zeintzuk izango diren, baina, nik esango nahi dituena da, gur deku hor muga bat, da regla de gasto da muga horrek izaten duzku, aurrekontuak ezin ikela ion, euneko 2,9-tik gorantza, hortik gora, eta, hor dago murrizketa bat, limite bat, esaten duzkuna, zenbat rekurso ukiko duzen, aurrekontuak egiteko. ¿Perdón? Comentaba que hay un límite, ha hablado de recortes. Sí, hay un límite, hay varios límites, son los que le he establecido, el tema del déficit, el tema de la deuda y el tema de la regla de gasto. Nosotros el tema del déficit y el tema de la deuda pública los cumplimos más que sobradamente. Las cifras que yo les he dado son las cifras que se pactaron en la Comisión Mixta de Concierto, pero la situación actual de las cuentas del Gobierno desde el punto de vista del déficit y desde el punto de vista de la deuda son mejores que las que están ahí, ¿no? Pero evidentemente tenemos que cumplir con un compromiso que es el de la regla de gasto, que muy previsiblemente todavía no está establecido definitivamente para este año 19, esté en el 2,9%. Y eso efectivamente, es una cifra que nos limita el posible crecimiento del gasto público del Gobierno. Quería saber si van a esperar ustedes a octubre a abrir las conversaciones con los grupos o tienen intención, ya sé que no hay datos ni cifras todavía concretas, pero sí de hablar con los distintos grupos parlamentarios desde ahora, por lo menos para presentar ¿cuáles son esas directrices? Nosotros no vamos a perder tiempo, desde luego, vamos a empezar cuanto antes. Esto es nuestro compromiso y además es nuestra responsabilidad. Vamos a hablar con todos los grupos, ya una vez que hemos dado de alguna manera el pistoletazo de salida a los presupuestos, vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, para explicarles precisamente un poco cuáles son las intenciones, cuáles son las cifras que ahora mismo tenemos sobre la mesa y a partir de ahí tratar de ver las posibilidades que haya de un acercamiento para aprobar el presupuesto. Edo aurrekoan bozeramailea zuen bezala, lehendakaria berak ere esku hartuko du eta guztiz izango. Ez dakit, lehendakari nahi badu, lehendakari izango dira argi dago, baina, ni izaten ez, konversazio honetan egoten esna, eta horrela nire responsabilitatea, horretik ni egongo naiz bai. ¿Y cuándo sería? ¿Tienen más o menos definido en qué fechas podría ser? ¿Si van a ser en este mismo mes? El hecho es que cuanto antes vamos a empezar. Yo no le puedo fijar ninguna fecha todavía concreta porque no he tenido el primer contacto con los grupos parlamentarios y a partir de ahí habrá que ver cuál es la disposición del Gobierno, que es total, y habrá que ver también cuál es la disposición y las posibilidades de los grupos parlamentarios, que son las que ellos nos declaren, ¿no? Nos lo digan. Presto duan akordioetara iristeko guztiek. Betiko moduan. Gobernu beti dago prest akordioetara iristeko, akordio gona ganera badira Euskadirentzat, beti prest. Con carácter inmediato, entiendo que lo van a hacer. Hombre, pues empezaremos con carácter inmediato, sí. Entiendo que no van a cerrar ustedes la puerta a ninguno de los tres grupos o partidos de la oposición, pero ¿ve más posibilidades con unos que con otros? No vamos a cerrar ninguna puerta y entonces, como voy a tener dentro de poco los primeros contactos, a partir de ahí veremos las posibilidades que haya con unos o con otros. No vamos a, desde luego, rechazar ninguna posibilidad, ¿no? Trabajaremos todas. Lehen esaten zenuen beraz, datarik gabe. No, lehendakari gabe, ez dut esan lehendakari gabe. Datarik gabe. Datarik gabe, parkatu, lehendakari gabe, ulertu du, parkatu. Datarik gabe ez badakigu zein dan ekonomiaren egoera, zein dan gure markoa zein dan ekonomikoa alde batetik, badakigu zeintzu diren gure prioritateak ere, eta gutxi gora bera badakigu zein zigoan askundea, esan dut 2,9%, hor milioi batzuk gora bera jakingo dugu zeintzuk izango diran gastuaren askundea zein izango gastuarena. Eta kontutan datu horrek hartunda, egongo gara alderdi guztiakaz, ikusteko, haben zein den euren iritsia ere, datu honek ikusita gero. Aparte del cambio en metodología,
con esta reunión que probablemente esta semana, ¿en qué cuestiones concretas se puede visualizar esa apuesta por este presupuesto que favorece la igualdad, o ese presupuesto feminista? Bueno, vamos a ver, esta semana yo no sé cuándo será, he dicho que voy a empezar ya, otra cosa es desde que podamos juntarnos con los diferentes grupos, no sé cuándo será. La idea es cuanto antes, porque evidentemente queremos cuanto antes plantear cuáles son nuestras propuestas y nuestras ideas sobre la mesa para tratar de ver también cuanto antes cuál es la disponibilidad de los departamentos, ¿no? Nosotros este año hemos hecho una apuesta específica, eso también lo he dicho yo en la intervención. Esto no quiere decir que esa sea la única cuestión del gobierno. El gobierno tiene que hacer las tareas que tiene que hacer, que son las habituales, sanidad, educación, etcétera y tal, pero sí queremos impulsar, darle prioridad. Y además, como decía, si con carácter previo los departamentos nos envían, ¿no?, qué impacto tienen las medidas transversales que van dirigidas a conseguir los términos de igualdad en materia de género por los departamentos, esas evaluaciones pueden servir de manera que nos permiten priorizar estas partidas frente a otras partidas, ¿no? Queremos poner en valor, no queremos que sea solo una cuestión para contarlo, sino queremos que sea una realidad y digamos que se dediquen recursos considerables, recursos importantes para, bueno, pues para solventar este tipo de cuestiones. La igualdad de género, por una parte, y también le he comentado un poco las desigualdades que se han generado también con la crisis económica, tratar de solventarlas tanto, bueno, a través de la educación o a través de la economía o a través de las diferentes, digamos, políticas horizontales de los departamentos. Yo quería preguntarle al portavoz si la consejera de Salud o el Lehendakari o el Consejo de Gobierno han hecho alguna valoración de la declaración en la que aparentemente me parece que la consejera de Salud actual era conocedora en su etapa anterior como cardióloga de la existencia de filtraciones en las oposiciones. Bueno, este no ha sido un tema de Consejo de Gobierno, como podrán imaginar. El Consejo de Gobierno tiene su orden del día y nos ajustamos rigurosamente a él, ¿no? Está usted hablando de una información que aflora estos días en relación con una documentación que fue generada por la propia Osakidetza, ¿no? Quiero recordar que hace aproximadamente un año Osakidetza y el Departamento de Salud iniciaron una investigación interna, la apertura de una indagación interna, que entonces mucha gente descalificó. Hubo sindicatos, hubo medios de comunicación, hubo también grupos parlamentarios que descalificaron esa investigación interna acusándola de inservible, de inútil, e incluso hubo quien se negó explícitamente a participar en ella, ¿no? Y esa documentación, efectivamente esa investigación interna arrojó unos resultados, generó una documentación ingente que se remitió a las instancias que estaban abordando una investigación. No en su totalidad la documentación, porque era, insisto, era ingente, pero sí la que se consideraba que era fundamental, eso sí, dejando claro en todo momento que la disponibilidad, la disposición del Departamento de Salud y de Osakidetza era absoluta para remitir el conjunto de la documentación, incluso la que no se consideraba que fuera esencial para abordar una investigación. Esa documentación después, en parte, fue requerida para que se completara por parte de la justicia y se remitió con absoluta transparencia, con absoluta claridad. Ninguna documentación ha desaparecido ni se ha destruido, como en otras instancias ocurre con documentación que después acaba en manos de la justicia. Por tanto, desde ese punto de vista, la actuación ha sido impecable y ha sido correcta, ¿no? En relación con unas declaraciones, usted me está hablando de un testimonio de una persona en el conjunto de esas indagaciones, de esas investigaciones internas desarrolladas por el Departamento de Salud y de la Osakidetza, que hace referencia a comentarios celebrados hace 15 años por dos personas que carecían de responsabilidades políticas en aquel momento, que eran solamente dos personas que ejercían funciones, una en el Servicio Vasco de Salud y otra en aquel momento en el Servicio Vasco de Mallorca o de Baleares, ¿no? Bueno, no sé qué trascendencia puede tener esto, desde luego para la investigación penal ninguna, y tampoco qué luz puede aportar, teniendo en cuenta que se trata de datos que afloran de una documentación que ha sido remitida por la propia Osakidetza a la justicia, ¿no? Y a la que la justicia hasta la fecha no ha prestado atención especial, ¿no? ¿Considera que no tiene trascendencia que la consejera de Salud supiera que había irregularidades en las oposiciones, teniendo en cuenta que accedió al cargo precisamente, bueno, con un compromiso de seguir liderando, impulsando la modificación del sistema para mejorarlo ante las denuncias existidas?
Yo considero que no tiene trascendencia penal el hecho de que una persona ahora hable de una conversación mantenida hace 15 años, recogiendo una conversación entre dos personas que se conocían, que no tenían ninguna responsabilidad política, ¿no? Eso es lo que considero. Yo no digo que la consejera supiera o no supiera. Digo sencillamente que no tiene trascendencia, o que creo que no tiene trascendencia, un testimonio prestado ahora en el seno de unas investigaciones internas desarrolladas por la propia Osakidetza, que mucha gente despreció, ignoró y desconoció, y que solamente hablan de una conversación mantenida hace 15 años entre dos personas que en aquel momento no tenían absolutamente ninguna responsabilidad política de ningún tipo, ¿no? La consejera, sí puedo asegurar, esto lo acaba de contrastar con ella, nunca ha participado en ningún tribunal de selección de ninguna OPE de Osakidetza, ¿no? La persona que hace ese testimonio sí ha participado en algún tribunal de selección. A lo mejor tiene que prestar su testimonio en base a su experiencia, no en base a la experiencia que dice recabar de alguien que habló con ella hace 15 años y que nunca ha estado en un tribunal de selección. De la que usted se refiere y que ha participado en tribunales, precisamente por participar en los tribunales ha hecho esa denuncia. Yo quería preguntarle, usted ha dado por sentado que esa conversación se produjo. Entiendo que la consejera les ha confirmado que esa conversación se produjo, aunque fuera hace 15 años y aunque fuera en otro contexto distinto al actual. Perdone, esto no se puede decir de mis palabras, ¿no? Lo que digo es que no tiene trascendencia, desde luego penal, el hecho de que alguien haya prestado testimonio ahora dando cuenta de una conversación que tuvo lugar presuntamente hace 15 años. Es decir, yo ni he contrastado con la consejera la existencia de esa conversación, ni puedo verificarla, ni puedo contrastarla, ni puedo garantizar su realización. Digo que no tiene ninguna trascendencia penal, a mi juicio, un testimonio prestado ahora de una conversación tenida hace 15 años por parte de dos personas que en aquel momento, insisto, no tenían absolutamente ninguna responsabilidad política. También hay otro dato que llama la atención. Es decir, que hay una persona que dice que esto era Vox Populi hace ya 15 años, ¿no? Una persona que precisamente hace 15 años accedió a la función pública de Osakidetza, ¿no? Si eso era Vox Populi y lo hacía todo el mundo, pues a lo mejor tiene motivos para explicar cómo accedió ella a la función pública de Osakidetza, ¿no? A lo mejor tiene información de primera mano para ver si esto era evidente y ocurría en todos los ámbitos y toda persona que accedía a la función pública de Osakidetza lo hacía a través de filtraciones, ella que accedió en esas condiciones tendrá información para poder aclarar en qué condiciones lo hizo, ¿no? Y no dar cuenta de conversaciones de hace 15 años que, en fin, pues habría que contrastar si existieron o no y que no hay manera de acreditarlas en este momento, ¿no? Penalik iruditzen zaizula elukela izan behar, ez dakit ondorio politikorik izango ote duen aurreikusten duzuen edo... Bueno, nik esan dudana da, nik ez diodala aparteko garrantziarik ikusten, ez maila penaletik, ez maila politikotik ere, gaur egunean persona batek egin dezakeen adierazpena esanez, duela 15 urte, bi personen artean izan dago elkarrizketa baten inguruan, kontuan izanik garai hartan ez batak ez besteak, elkarrizketa hori izan zuten personak ez batak ez besteak ezaukatela ardura politikorik. Eta batik bat gainera kontuan izan da, bietatik batek gaur kasualidadez, sailburua denak, ez duela inoiz aukerarik izan Osakidetzaren baitan tribunal bateko kidea izateko. Ez dela inoiz kide bat izan eta horri buruzko esperientzia zuzenik ez duela izan eta ez daukala oraindik ere. Beraz, ezer gutxi balio dezake bere adierazpenak egia izango balitz ere. Bere adierazpenak ez du baliorik, esperientzia hori eduki ez daukalako. Adierazpena egin duenak bai, berak bai, dauka esperientzia hori, ezta? Baina sailburuak ez. Usted ha explicado que ha habido dos envíos de información, uno inicial y otro más completo posteriormente, tras el segundo requerimiento judicial. ¿Esta grabación en concreto se excluyó del primer envío porque no se consideraba esencial? Yo no sé, yo no le puedo asegurar, no le puedo asegurar de dónde procede este envío. Lo que sí le puedo asegurar, y esto la hemeroteca está para atestiguarlo, es que cuando Osakidetza puso esta investigación interna en marcha, hubo muchísima gente que la despreció, que la ignoró, que dijo que no valía para nada. Y hubo quien se negó a participar en la misma. Se negó en rotundo diciendo que solamente iban a declarar ante la Fiscalía o ante el juez, pero nunca ante Osakidetza, ¿no? Es una documentación, por tanto, que se generó bajo la sospecha generalizada de que no servía para nada, de que era fruto de una investigación que estaba mal planteada desde el principio y que no perseguía el objetivo de clarificar y de obtener la verdad, ¿no? Sin embargo, ahora parece que la clave está precisamente en esa documentación.
Yo no sé si en concreto este testimonio, no se lo puedo asegurar porque no tengo esa documentación en mi mano, ni conozco exactamente la secuencia de las remisiones a las diferentes instancias. No sé si esa documentación pertenece al bloque que se remitió inicialmente a las diferentes autoridades, al Ararteko, al Parlamento y a la Fiscalía, o pertenece a la documentación que se remitió con posterioridad a requerimiento del juzgado, porque hubo un juzgado que efectivamente, el juzgado que está tramitando la instrucción, vio que había algunas lagunas y requirió la documentación en el mes de marzo de este año, ¿no? Y se le remitió todo lo que efectivamente constaba en los archivos de Osakidetza que tuviera que ver con aquella investigación tan denostada y tan despreciada, ¿no? Se remitió esa documentación. Yo no le puedo decir en qué bloque estaba concretamente este testimonio, no lo sé, pero que en cualquier caso es documentación generada en el contexto de esa investigación, sí, y que ha sido remitida, vamos, con absoluta claridad y transparencia, sin reparos de ningún tipo, a la autoridad que lo ha requerido, en este caso a la juez de instrucción, y que es documentación que existe y que no se ha destruido ni ha desaparecido. Le pongo como ejemplo, como contrapunto de lo que ocurre en otras instancias donde se destruye y desaparece la información, ¿no? Está ahí, ¿no? Es una documentación que se generó hace ya varios meses y que está en manos de la justicia porque se lo ha remitido Osakidetza, ¿no? Una aclaración. Ha dicho que la consejera Murga le ha confirmado que ella no ha participado nunca en un tribunal. Sí. Pero no le ha confirmado si es real esa conversación, si se dio o no, ella no la recuerda o no dice que es un... Yo no he hablado con ella sobre la conversación. He hablado efectivamente sobre la verosimilitud que puede tener un testimonio que hace referencia a conversaciones de hace 15 años por parte de una persona que, insisto, en este caso no ha participado nunca en un tribunal de selección, nunca ha estado en un tribunal de selección, por tanto, aun en el supuesto de que la conversación fuera cierta, que yo no lo sé, y se celebró hace 15 años y hay que suponer que efectivamente el recuerdo es preciso y se sabe exactamente en qué términos se produjo, puedo añadir además que en cualquier caso sería el testimonio de una persona que nunca ha formado parte de ningún tribunal en Osakidetza, ¿no? Y por tanto, pues su testimonio a ese respecto, su experiencia a ese respecto es nula, ¿no? Si no ha hablado de la conversación, aquí viene que le pregunte usted si ha participado o no en un tribunal la señora consejera. Es un poco contradictorio que usted no quiere abordar el hecho cierto de esa conversación que una denunciante, en la que una denunciante se señala a la actual consejera, pero por otro lado da por hecho que la consejera no ha participado en ningún tribunal de... En la breve conversación que he tenido después del Consejo de Gobierno, antes de bajar a la rueda de prensa a atenderles a ustedes, como me corresponde como responsable de la portavocía del Gobierno, he querido poner especial énfasis solamente en la validez o en la relevancia que pueda tener este dato que ha aflorado súbitamente entre ayer y hoy, la relevancia que puede tener para la investigación. Y de cara a esa relevancia me parecía fundamental precisamente ese dato, ¿no? El testimonio puede valer. El testimonio de un médico de Osakidetza, sencillo, que no tiene ninguna responsabilidad política, puede valer si tuviera alguna responsabilidad. Si hubiera tenido alguna responsabilidad en los tribunales, ¿no? Pero si no ha tenido nunca participación en ningún tribunal, pues ese testimonio, aunque fuera cierto, no valdría para nada. Yo creo que ha sido suficientemente claro en este punto, ¿no? Esos testimonios que como prueba usted está destacando, ¿por qué cree que no dieron lugar a una investigación más profunda por parte de Osakidetza y sobre todo a que los resultados por parte de Osakidetza fueran mucho menores que lo que luego posteriormente avaló la fiscal y lo que está analizando ahora el juez de instrucción? ¿Por qué se produce esa diferencia entre una investigación que lleva a cabo Osakidetza y que minimiza las consecuencias de las filtraciones y luego nos hemos dado cuenta, hemos visto que había mucho más? Bueno, lo que les puedo decir a este respecto es lo que, en fin, yo no estaba al frente de esas investigaciones ni he tenido conocimiento directo de las mismas, ¿no? Les puedo contar lo que les he venido contando durante todo este tiempo, ¿no? Esa documentación, si está en manos judiciales, es porque la ha remitido Osakidetza. Osakidetza no ha destruido, ni ha perdido, ni ha extraviado ninguna documentación de la generada, insisto, por una investigación interna que fue despreciada por muchísima gente, ¿no? Por tanto, ahora descubrimos que esa investigación era valiosísima. Pues mire, vamos a poner en valor lo que hizo Osakidetza internamente. Vamos a rectificar lo que dijimos entonces y admitamos que efectivamente la investigación tuvo seriedad, tuvo rigor, estuvo correctamente plantada y aportó mucha información, de la cual toda está en manos de la Judicatura porque la ha enviado la propia Osakidetza. Es lo que les puedo decir a este respecto, ¿no? Sí, yo cambiando de tercio por la hora, quería preguntarle a ver si ha hecho una valoración al Gobierno vasco sobre el PNV, que es el acuerdo que ayer conocimos de cara a los ayuntamientos y
Sí, efectivamente hemos convenido en que constituye una excelente noticia, ¿no? Porque, bueno, pone de manifiesto la posibilidad de dar continuidad a una fórmula de gobierno que ha venido respondiendo con eficacia en los últimos años a las necesidades de la sociedad vasca y también a los desafíos y retos de futuro de nuestra sociedad, ¿no? Constituye un paso adelante innegable, un paso adelante que nos va a permitir avanzar en el ámbito del desarrollo económico, de la creación de empleo, de la cohesión social y también de la solidez de los servicios públicos, ¿no? Consideramos, por otra parte, también que es una inversión. Este pacto, este acuerdo, es sin duda una inversión de confianza, de estabilidad, de bienestar y una inversión de cara al futuro de Euskadi, ¿no? Bai, irolako zalantzarik gabe, datu ona da, berri ona da, erakusten ematen duelako jarraitasuna eman ahal izango zaiola orain arte azken 4 urteetan indarrean egon den gobernu formula bati, euskal euskaldunen beharrei erantzuten dabiena eraginkortasun handiz eta Euskadiren erronkei erantzuten diena baita ere. Inbertsioa da inolako zalantza barik, inbertsioa egonkortasunaren ikuspuntutik, ongizatearen ikuspuntutik, fidagarritasunaren ikuspuntutik eta etorkizunaren ikuspuntutik baita ere. Yo quisiera saber cómo valora la consejera Tapia el acuerdo de refinanciación de la deuda de tubos reunidos, hasta qué punto esto supone que la empresa tiene garantía de futuro. Bueno, el Gobierno lo único que puede decir que es una buena noticia. Éramos conocedores de la situación de la empresa y de todo el trabajo que se estaba realizando tanto con los acreedores como con el pool bancario, porque hemos seguido muy de cerca toda la situación. Hemos ido también trabajando con la dirección de la empresa para buscar alternativas de soluciones y, por tanto, hoy hemos sido conocedores de que definitivamente se había cerrado ese acuerdo y no podemos decir otra cosa que es una buena noticia, puesto que garantiza de alguna forma la continuidad de esa empresa. Hace que esa deuda, bueno, pues se haya puesto más a largo plazo y que todos los resultados que pueda tener la empresa puedan ayudar a solventarla y a darle continuidad a la actividad que ya existe. Sabemos que esa empresa, somos todos conocedores, que dada la situación con el mercado de Estados Unidos y todos los aranceles que se habían producido, ha sufrido mucho a lo largo del tiempo y que, sin embargo, bueno, su actividad permitía decir que era una empresa que podía tener futuro. Este acuerdo permite garantizarlo y yo creo que es una buena noticia para la empresa, para el sector y para el conjunto de la economía de Euskadi. Bai, nolabait jakitun ginen zer gertatzen ari zen, enpresarekin oso hurbiletikan jarraitzen ari ginen, baita ere, nolabait gure aldetikan baita ere aportatzen irtenbide posible batzuk edo irtenbidea bilatzen zenolako aportazioak egin genitzazken. Kasu honetan finantzaketaren inguruan zeon, bai batez ere banketxeekin, jakitun ginen zein zen proposatzen ari zena eta gaur bertan jakin dugu akordioa itxi dela. Zentzu horretan egokia da eta pozgarria da, zergatikan ze enpresa honek badu etorkizuna, badu nolabait finantzaketa hori epe luzera jarrita ordaintzeko modua eta baita ere jakin behar dugu arantzelak zirela eta Estatu Batuetako merkatuak nolabait kalte egiten ziola eta aldiz gure ekonomiarako eta orokorrean enpresak etorkizuna zuen aldetikan momentu honetan nolabaiteko bermea dauka jarraitzeko bere aktibidadearekin eta enpleguari baita ere aurrerapena bat emateko eta berme bat izateko. Zentzu horretan oso positiboa da. Podría ser una de las potenciales que estarían en la agenda del fondo que anunció ayer el Lehendakari. Bueno, saben que el pasado julio, tanto el consejero Azpiazu como yo misma con el Lehendakari planteábamos un poco la situación de cómo iban a ser estos fondos y creo que lo más importante es que en cualquier caso tenemos que garantizar la competitividad de nuestro tejido productivo y en ese sentido tenemos muchas actuaciones que realizar desde el punto de vista de acompañamiento en inversiones, desde el punto de vista de acompañamiento en internacionalización, en crecimiento, en tecnología y por supuesto en financiación. Analizaremos todas y cada una de las inversiones que consideremos interesantes, siempre buscando eso, la competitividad de nuestro tejido productivo. En unos casos será con un tipo de fondos, en otro caso con otro tipo de fondos, pero siempre buscando, evidentemente, que nuestro tejido productivo siga creciendo.
siga generando empleo y siga generando riqueza, sobre todo en el territorio, que es lo que nos importa. Y si vamos a constituir esos fondos son precisamente por eso, porque queremos acompañar básicamente a nuestras empresas. No somos un fondo de inversión o de capital riesgo al uso, sino que somos un fondo o varios fondos en los que participa el Gobierno porque quiere generar riqueza en su territorio, quiere generar empleo y, por supuesto, todas las empresas de estas características serán consideradas. Ahora bien, no es lo mismo una situación de una empresa en dificultades que requiere de otro tipo de medidas que una empresa en crecimiento, una empresa en la que queremos que continúe siendo competitiva, y estos fondos van a ser dedicados a este segundo grupo de empresas, no a empresas en dificultades. Estas requieren de otro tipo de actuaciones y creo que lo hemos dicho en multitud de ocasiones. No, era por saber, no es el caso entonces. Una vez que esta empresa salga de su situación de dificultades y esté en crecimiento, puede ser una de las empresas, ¿por qué no? Como el anuncio, la confirmación de que el fondo se pone en marcha, si no hay ninguna novedad, el próximo mes, ha coincidido con el debate sobre Euskaltel. Una de las empresas a las que ayer aludía el Lehendakari, que se han realizado informes donde se puede producir esa adquisición de capital, es Euskaltel. Bueno, yo creo que lo comentaba el Lehendakari también el pasado viernes en la asamblea del SEA, en su cierre, y también lo he comentado yo en alguna ocasión en el propio Parlamento. En este momento, Euskaltel no tiene ningún riesgo en cuanto a su arraigo, que es lo que se ha debatido en más de una ocasión, porque está blindado por su acuerdo de accionistas. Y también lo hemos comentado. Si ese acuerdo de accionistas que dice que tiene que haber un 25% como mínimo de accionistas que garanticen el arraigo local, se viera en riesgo, por supuesto el Gobierno analizaría esa posibilidad, pero hoy en día no se está produciendo. Euskaltel es una empresa que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir actuando y podrá ser una de esas empresas, pero siempre y cuando nuestra actuación sirva para o bien crecimiento, o bien internacionalización, o bien necesidades de adquisición de otra compañía. Siempre tenemos que buscar esos elementos de competitividad. No puede ser que solamente velemos porque esté en un momento en boca de muchas personas, ni por riesgos que son hipotéticos y que no estamos viendo en realidad. En este momento en Euskaltel ese riesgo no existe, por tanto tendríamos que valorarlo desde otro punto de vista. Pero siempre existe esa posibilidad, por supuesto. Recuerden ustedes también que es muy importante señalar que una cosa es que nosotros queramos participar en una empresa y si está en bolsa, evidentemente podemos adquirir títulos en bolsa, pero si no lo está, si esa empresa, si sus propietarios y sus accionistas no nos quieren como acompañantes, es muy difícil que nosotros podamos participar. Luego hay que hacer un análisis de dónde, en qué condiciones, en qué sectores, para ganar qué competitividad y sobre todo si esos accionistas que ya existen nos quieren como acompañamiento. Son muchos elementos que hay que hacer, desde luego, o que hay que considerar en el momento de decidir si tomamos una participación o no. Sí, la Audiencia Nacional ha reconocido la semana pasada como deuda una subvención del Ministerio de Innovación y Tecnología al proyecto IRICO de 5,7 millones de euros, un proyecto en el que también colaboró el Gobierno vasco. ¿Se arrepiente el Gobierno vasco de no haber pleiteado precisamente por el reconocimiento de esta subvención? Yo creo que lo hemos reiterado hace ya unos cuantos años que no hemos hablado de este tema, pero que lo reiteramos y lo dijimos de forma muy explícita. Todas las ayudas que se dieron por parte del Gobierno vasco en aquel momento, por parte de SPRI, estaban perfectamente justificadas y nadie ha puesto en duda que fueran una bondad para el desarrollo de la actividad de I+D para la que se concedieron y que los resultados de I+D fueron adecuados. Luego, desde ese punto de vista, reiteramos que las ayudas se concedieron bien, se utilizaron bien y los resultados obtenidos se corresponden con las previsiones realizadas. La sentencia es demoledora a la hora de reconocer que los promotores del los promotores del proyecto no cumplieron ninguno de los objetivos que estaban incluidos en los mismos. Con referencia a la subvención del Estado, entiendo, no a la nuestra. Luego será el Estado y quien diera la subvención, quien tendrá que decidir y quien decidirá si se ha realizado correctamente la actividad para la cual se concedió o no. No compete al Gobierno vasco evaluar esa subvención que se dio en ese momento. La que concedió el Gobierno vasco a través de la SPRI, a través de sus programas, está correcta. Lo dijimos en su momento y lo reiteramos. Y es más, nadie ha demostrado que fuera lo contrario.
Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik eta datorren astera arte.